Muy bien, aquí estamos nuevamente con otro ejercicio de vectores de opción múltiple típico de exámenes. Dice, si la componente de un vector en la dirección X es igual a menos 30, vamos a suponer que ese vector es V. Y entonces de este vector V hay una componente en X que vale menos 30. Y luego 30 unidades negativas. Y la componente en la dirección Y es igual a 40 unidades. La componente en Y es igual a 40 positivas. Dice, determina la magnitud y dirección de su resultante. Dibujamos un sistema coordenado. X positivo a la derecha, Y positivo hacia arriba. La componente en X va a la izquierda. Dibujamos primero la componente en X, que es menos 30. Y la componente en Y va hacia arriba. Y es positiva, vale 40. Entonces la resultante R está ubicada en el segundo cuadrante. Y tiene un ángulo θ que es mayor de 90 grados. Segundo cuadrante, el ángulo va a estar entre 90 y 180. Entonces vamos a resolver primero. Sabemos que un vector, presentando en la forma vectorial con componentes y vectores unitarios, componente menos. La componente 30 multiplica el vector unitario y la componente de 40 multiplica el vector unitario J. Esta es una suma vectorial, no es una suma algebraica. Los vectores unitarios, recuerden que representan la parte que va en la dirección X. Si va a la Y, orden alfabético, X le corresponde la Y, a Y le corresponde la J. Entonces, yo quiero calcular la resultante. La resultante es la hipotenusa. Sabemos que la resultante, su magnitud, es simplemente R. De que este vector V es, a final de cuentas, la suma de dos vectores. El vector horizontal y el vector vertical. Y entonces, precisamente, como son perpendiculares, me permite por el teorema de Pitágoras resolver. Y esta R es la raíz cuadrada de la componente en X, que es Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. A final de cuentas le puse R, que es la resultante de sumar esos dos o esas dos componentes, es lo mismo que Vx y Vy. Y entonces, si yo quiero la magnitud de V, simplemente V es menos 30, la componente en X que va elevada al cuadrado, más la componente en Y que va elevada al cuadrado. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el signo negativo se debe de elevar al cuadrado. Yo normalmente ya no meto el signo negativo en la calculadora. Un error que frecuentemente cometen los estudiantes es no ponen paréntesis. Al elevar al cuadrado este número negativo lo deja negativo la calculadora porque no lo pusieron el negativo entre paréntesis y nomás elevó al cuadrado de 30. Entonces va a ser una resta, no una suma. Este es el triángulo múltiplo de lados 3, 4 y 5. 3, 4, 5 la hipotenusa. Entonces la magnitud del vector sería 5, pero son múltiplos de 10, son 50. Lo pueden comprobar en la calculadora. Esta es la magnitud, se presenta nada más como V o valor absoluto del vector V. Esta es la magnitud. De estas tres opciones, o la C o la D son correctas, 50 unidades. Este 70 de donde se obtiene de que erróneamente la gente suma las magnitudes 40 más 30 y por eso tienen 70. Nada de eso, no se suman porque no van en la misma dirección los vectores. Y la de 26.5 viene precisamente cuando el signo negativo del 30 no lo elevan al cuadrado y hacen una resta de magnitudes. Y sería 1600 menos 900, eso da 700, y la raíz de 700 da 26.5. Entonces tengan cuidado en este término. Ahora sí vamos con el ángulo. Sabemos que la tangente del ángulo θ está dada por la componente en Y entre la componente en X. ¿De dónde sale eso? De que es el cateto opuesto, que es la componente en Y, entre el cateto adyacente, que es la componente en X. Entonces el ángulo θ está frente a la menos 1. Si yo sustituyo la componente en Y, la componente en Y vale 40 y la componente en X vale menos 30. Cuando yo hice el dibujo ya vi que el ángulo está en el segundo cuadrante. La calculadora no piensa y la calculadora me va a dar el resultado de un ángulo negativo, menos θ.
o menos alfa, vamos a llamarle menos alfa. Si yo pico precisamente ese ángulo alfa y pongo los signos negativos, shift tangente, o tangente a la menos 1, de este 0 con este 0 se va, son múltiplos de 10 y queda menos 4 tercios. Tangente a la menos 1 de menos 4 entre 3. Y la calculadora me dice que esto es exactamente menos 53.13 grados. Y entonces alguien se puede ir con la finta y de estas dos poner el ángulo de 53.1. Es negativo, pues este ángulo es el mismo ángulo alfa. Pero nosotros medimos ángulos con respecto a la horizontal. Y entonces este ángulo alfa más teta son 180. Entonces el ángulo teta se obtiene a restarle a 180 el ángulo alfa, que vale 53.3, este es menos alfa, por ser ángulos opuestos por el vértice, los ángulos son iguales, y sería 180 menos 53.1.13 grados. Y eso me va a dar 126.87 grados. Y entonces de las dos opciones, está redondeado a 126.9, la opción C es la correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado al resolver, sumar. Hay que recordar que las tres opciones que me dan que no son correctas están contempladas y diseñadas conociendo los posibles errores que los estudiantes cometen frecuentemente. Que les sirva, nos vemos en el siguiente.